Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a iniciar con un análisis de imágenes, de fotografías muy interesantes. Fotografías que he estado guardando, que he estado buscando, investigando. Y bueno, todas son fotos reales, pero vamos a ver, vamos a balancear, vamos a tratar de entender qué podrían ser objetos voladores y qué no. Y qué mejor que esta foto para iniciar, ¿no? Esto es en Teotihuacán. Y aquí podemos ver que hay un objeto a la distancia y hay otro que está por acá. Entonces, ¿qué podría ser esto? Aquí hice una... Bueno, aquí podemos ver la versión original y la versión mejorada con inteligencia artificial, el pequeño objeto que estaba atrás, este que se ve acá. Entonces vamos a ver este objeto que nos da. Pues se ve algo extraño, no parece un insecto y no parece un globo. Aquí están los dos en comparación y su distancia que tienen, y este se ve un poquito raro. Vamos a verlo. Entonces lo que me dice la inteligencia artificial que estamos viendo ahí, o que se aproxima a lo que podría ser esto, es esto. No parece un insecto, no parece un ave y no parece un globo. Posiblemente sea un objeto volador no identificado. No me voy a poner a analizarlos en este momento si son imágenes montadas, no me voy a fijar en los píxeles ni nada, simplemente en la forma, y vamos a confiar en que esta gente dice que realmente lo vio y que lo tomó en el cielo. ¿Ok? Entonces, si es así, esto me parece muy raro. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver la siguiente imagen. Esta también no vamos a dar ubicaciones, pero sí vamos a analizar lo que la gente piensa que son objetos voladores no identificados. Aquí tenemos una especie de estructura con algunos focos y va dejando unos destellos, o tal vez sean objetos que están ahí. No parece un reflejo, no parece un reflejo de lámparas, porque muchas veces toman desde adentro del cuarto de la recámara y se ven reflejadas las luces que tienen atrás. Esto no parece ser la ocasión, nada más que la imagen está, pues, no en alta definición, se ven los píxeles y pues no podemos descubrir nada a partir de esto, ¿no? Esto es muy difícil trabajarlo porque realmente está dañada. Sí podríamos encontrar más elementos, pero en este momento vamos a fijarnos en las imágenes. Esta también, tampoco voy a dar ubicaciones, solo vamos a confiar de que estas imágenes son reales. Las tomaron y apareció algo inexplicable. Todas estas imágenes tienen dueño y se publicaron y tienen un número de serie para seguirlas, entonces tengo la ubicación y tengo todo por si a alguno le interesa. Y esto sí parece un objeto volador no identificado o algo extraño. La luz está pegando, tiene sombra y parece que las sombras corresponden. Entonces, a ojo, parece buena esta imagen. Si confiamos en que la tomó y está diciendo la verdad, parece algo válido para mí. Vamos a esta. A esto están tomándolo, se ve que hay testigos. Esto es importante, la cara de este señor tomando. Y aquí se ven unas esferas volando y hay una luz que tal vez sea la luna. Sí, debe de ser la luna, pero lo importante son estas pequeñas esferas que están volando aquí. Entonces parece que esta sí es válida, si vieron las luces y se ve cómo se están... Esto es por la cámara, por el lente, que deja un barrido de luz cuando se mueve en este tipo de cámaras. Me parecen interesantes todas estas fotos. Sí, de este tipo estaba pensando, luces pequeñas, naranjas. No creo que sean drones. Entonces la damos por buena, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
Espero sus comentarios y que me ayuden a resolver estos misterios. Vamos a ver esta es a la distancia. Aquí es importante ver los elementos, un pino desenfocado. Entonces, es interesante también. Son 1, 2, 3, 4, 5 luces en formación. Si de este caso, pues tal vez sean sólidos o tal vez sean luces de energía. Si confiamos en lo que el autor de la imagen nos está dando. Entonces, para mí este es un caso válido también para investigar. Aquí que vemos el ambiente y nuestro ovni está por acá. Es algo extraño, no tiene cara de ser un dron, tal vez un cometa, pero este elemento no debería estar. Entonces, podría ser un ovni. Aquí veo unos píxeles embarrados, pero también hay que ver las orillas y algunos detalles, a ver si se repite. Sí, miren, se repite. Entonces, ese embarramiento de píxeles, aquí hay un ave. Hay que comparar, tal vez sea un ave. Tal vez sea un ave en vuelo. Pero tiene un elemento de color en la parte de arriba. Y aparte está esto. Bueno, es muy extraño. Entonces esto lo vamos a dejar como algo extraño que podría ser un ovni. Esto también viene en la página. Es una captura de Google Earth. Ahí viene la ubicación. Por si quieren checarlo. Y es una especie de V flotando en el camino. Se ve que abajo no hay nada. No hay mucho que hacerle, salvo que la tomó Google Earth y está flotando. Y es una V. Entonces, bueno, en este caso hay que confiar en Google. Si se equivocó o si no. Esta me gusta. Porque es una pequeña esfera saliendo a la nube o entrando a la nube e iluminando la nube. Aquí se ve completamente. Pueden ver que corresponden los brillos con la esfera y con la iluminación. ¿Por qué digo que es válida? Porque aquí se está moviendo. Entonces realmente parece que se tomó con movimiento. ¿Qué les parece? Ahorita ya vimos la otra que viene. Ahí está. Bueno, para mí esto es un ovni. Porque no es un dron, no es un avión. Tampoco un globo que se ilumina o se autoilumina. Y además podemos ver la velocidad. La velocidad tomando en cuenta que son dos cuadros y se hizo continuo, ¿no? Y además el desplazamiento que tiene. Eso genera velocidad. O eso genera la velocidad en la que este objeto se movió. Esto pues es borroso, es una esfera. Es una foto de un ovni, no sabemos qué es y está volando. Un objeto volador no identificado, posiblemente sea un globo o posiblemente sea un artefacto, una sonda o algo. A la distancia y por la foto pues es imposible saber, ¿no? También es imposible saber la distancia y el tamaño de esto. Vamos a la siguiente imagen. Aquí hay dos elementos volando. Este está extraño, parece que es recortado y montado, pero ese es un efecto que se da en las fotos así de dañadas o así de baja resolución. Y está este otro que parece que lo viene siguiendo a un lado. Entonces, al parecer, por los morados y los elementos, parece que sí está en la foto original. Tal vez sean dos objetos pequeños, o tal vez se aventaron dos objetos al mismo tiempo y se tomó la fotografía. Entonces, por eso les digo que es imposible saber luego con fotografías qué es lo que estamos viendo. Porque se presta mucho a trucos. Uno si tira un elemento y le toma la fotografía en el aire, va a aparecer con esto. Pero son dos elementos. Entonces está interesante. Entonces lo dejamos como posibles objetos voladores. Esto es extraño, no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Hay una especie de pico, puede ser un edificio. Déjenme ver si puedo
aumentar el contraste de esto. Vamos a bajar el brillo y vamos a ver si nos da algo de imagen. Creo que mejoró un poco, no sé. Bueno, ¿qué podría ser? ¿Podría ser una torre? ¿Podría ser algo que esté construido atrás? ¿O podría ser algo que se vaya levantando cilíndrico? De todas maneras es interesante ver esta imagen, me agrada, me gusta. Entonces, ¿qué le dejamos? ¿50-50? Porque tendría que estar ahí y saber si realmente existe una torre. Ya estando en este punto uno se da cuenta que es, ¿no? Esto podría ser un pequeño dron, pero no tiene forma de dron. Tiene muchos focos al lado y tiene una punta extraña. Tal vez está alargada porque lleva movimiento. Tal vez son esferitas esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿O un conito con luces? Es algo interesante, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí están entrando unos God Rays, unos rayos de luz muy padres. Y aquí hay algo que puede ser montado o puede ser un detalle en el cielo. Está interesante. Está interesante este. Vamos al siguiente. Este está fuera de foco, pero se ve que había algo en el cielo también. Puede ser un objeto, un ovni o un globo, ¿no? No alcanzamos a definir. Pero la persona que lo vio le gustó, se emocionó y le tomó la fotografía. Y es lo que debemos hacer, no importa lo que sea. Hay que fotografiarlo y después averiguamos qué era. Aquí está tomándole la foto a su motocicleta, pero en el fondo se ven unos objetos redondos, posiblemente ovnis, posiblemente no. ¿Ustedes qué piensan? Estamos en las alturas, en un avión, y aquí podemos ver un objeto alargado. Es posible que esto sí sea un objeto y se esté camuflajeando. Se ve como una nube que se está generando alrededor. Y es un objeto largo. Además que no corresponde ninguno de los tonos con lo de las nubes. Tal vez con este. Inclusive la parte más de más sombra de la nube no corresponde con esta parte. De hecho parece que tiene como una estructura aquí. No sé si podemos contrastarlo un poco. Ahí se ve un poquito. Vamos a dar una corrección de color de contraste. En el brillo vamos a subirlo un poco. Como ven, ¿es un objeto sólido? A mí me parece que es un objeto sólido. Y que tiene una nube alrededor. O que está generando nubes. Me gusta la imagen. Y además se compone bien con la nube y va saliendo. Y continúa este elemento. Entonces puede ser, podemos darlo casi por bueno. Ah, pero aquí tenemos otro elemento que no había visto. Que es casi el mismo tono que el de arriba. Bueno, tendríamos que analizarlo bien, pero está muy interesante. Vamos a ver qué tenemos adelante. Este objeto me parece que era de una secuencia de video. Creo que sí. Y es el clásico objeto ovni que todos ustedes conocen, ¿no? Nada más está a la distancia. Y esto que sigue aquí, estos son aves y esto es como un dorito gigante de luz. Tal vez sea un hueco en las nubes y por ahí esté entrando la luz. Tal vez no. Tal vez sea una estructura triangular que esté totalmente iluminada. Vamos hacia adelante. Esta es una foto panorámica muy, muy bonita. Y en esta foto apareció un objeto a la distancia. Ya sé que se ve mal, pero
el que le tomó la foto hizo acercamientos y podemos ver mejor el objeto. Y este sí parece ser metálico y parece que coincide todo. Entonces para mí este es bueno. Aquí está y aquí está. Ok, el arco iris que ya lo habíamos visto. Y aquí hay un detallito. Parece una nubecita, una esferita y tiene algo alrededor. Este es interesante y aquí se ve como otra cosita, un detalle pequeño. Y el arco iris. Acá hay otro arco iris. Parece que se está formando 1 y 2. Interesante. Esto es una clásica foto que todos tomamos cuando vemos un ovni y esto esperamos verlo a detalle y vemos la cámara y esto es lo que nos encontramos, ¿no? Una manchita en medio del cielo. Pero bueno, así nos toca a veces. Y no nada más es una, hay otras por aquí. Este se ve un poquito más nítido y tiene forma, ¿no? Tiene una forma extraña, como de huevo, y alcanzan a ver unos detalles. Este está interesante. Aquí, en la noche, en la iglesia, y podemos ver acá algo. Una estructura interesante. Se ven algunos píxeles alrededor. Vamos a ver si hay alguna estrella o algo brillante. Bueno, se están marcando los mismos elementos alrededor de las cosas, miren. Cómo se descompone. Eso pasa con las imágenes en baja resolución. Pero el elemento es interesante. Y podemos ver que no son estrellas, no es un objeto que se esté moviendo toda la foto y se hayan estirado todos por la luz, sino simplemente es su forma. Entonces esta es buena. Yo siento que es buena. Claro, les diré, vamos a regresar un poco. Es muy importante tener la foto original para poderla analizar. En este caso ya fueron estas como rehechas o reestructuradas y no tengo los archivos originales. Por eso no tiene caso hacerle tanto análisis, porque estaría mejor utilizar los archivos originales para hacer los análisis de esto. Por ejemplo, esta es de muy baja calidad, ustedes pueden ver alrededor todo está blureado, entonces no tiene caso hacerle un análisis a esto, aunque se ve la estructura ahí, se ve el objeto. Igual podemos contrastar un poco para ver qué estamos viendo. Agregamos un poquito de color de contraste. No podemos ganarle más, pero sí podemos ver los píxeles alrededor. Vamos a la siguiente. Arriba unas casas. Pues sí, no parece globo, se ve algo extraño. Tampoco parece un dron. Entonces puede ser buena. Si confiamos en que la gente que lo subió es honesta, puede ser buena. Esta está interesante, me gusta. Porque miren el detalle que tiene en el flare. Tiene muchas bolitas. Y esto lo hace muy interesante. Lo que no me gusta de esta es que es la misma foto, bueno, de otra distancia, pero cuando gira es parte del flare del disco que estamos viendo. Entonces ahí está, y ahí está girando, y bueno, pues para mí ya se acabó la magia, ¿no? Porque si pensaba que era el flare el reflejo que genera esto en el lente, ya viéndolo así, pues ya estoy absolutamente seguro, porque cambia el ángulo y sigue. Pero estos elementos que se forman aquí son muy interesantes. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Vamos a la siguiente. Estas es posible que sean estelas, o ¿cómo se le llama? Los que usan los militares como bengalas, y sea humo lo que está soltando. Entonces es posible que sean 3 bengalas que hayan soltado y esto sea su rastro de humo. Es posible.
Aquí está la toma con un fuera de foco, no sé, y pues ya se ve totalmente diferente, ¿no? Aquí ya no se ve la parte que se veía como humo que era ese. Pero tal vez me equivoque, tal vez sea parte de una estructura que va encima de ellos. Pero con la calidad, les digo, es muy difícil tomarla en cuenta. Si fuera un video, ya podría ver si se mueve y esto es fijo o se va deshaciendo como si fuera humo. Pero como son imágenes, es difícil llegar a una conclusión. También podemos ver las estrellas que están fijas y vemos una especie de cilindro iluminado. Y todo está bien, pero la parte de este cilindro, la cola parece la de un avión. Entonces tal vez se haya tomado de una manera que se extienda el movimiento con una cámara fija y simplemente deja que se alargue mientras va pasando el avión. Es posible. La otra es que sea algo fijo. Para mí me parece pues un avión que dejaron la exposición de una manera que quedara plasmado de una manera así como estirándose. Y se ve interesante. ¿Por qué no afecta a los demás? Porque es una cámara fija, o sea, tiene un tripié para la toma. Vamos a la siguiente foto. Esta es otra igual, es posible que sea lo mismo, pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Aquí vemos un montón de elementos raros volando. ¿Es posible que sean globos o es posible que sean ovnis? ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto pues parecen personitas o qué parece? ¿Y esto de acá arriba? No sé. No parece un dron. Tal vez podría ser un globo. Pero no les puedo decir. Lo que sí es que se ven extraños y están flotando. Y aquí hay más elementos. Eran muchos. Aquí está apuntando el humo. Hay una nube media extraña. Y hay otro elemento medio extraño de este lado. No tengo idea qué sea. No creo que sea montado, porque si hubiera hecho algo montado, hubiera puesto algo más parecido a un ovni, no esto que parece hasta orgánico, no sé, un animal. También se ve muy extraño lo blanco que está alrededor de él, pero me imagino que las nubes tienen esos elementos blancos. Sí, miren. Entonces si están trabajando igual, los árboles y esto, pues obvio que algún objeto aquí tiene que trabajar con este mismo contorno. Esos son defectos de la imagen. Este es más nítido. Parece una llave. Es muy posible que sea un globo de fiestas. Y el que vimos ahorita, cilíndrico, también porque no parece un objeto sólido, parece que está doblándose con el viento, entonces es posible que sea un globo de fiesta o que sea, no sé, un ser vivo, o que realmente sea un ovni de cilindro que nada más flota y que tenga esa forma medio chueca. Es imposible de saber, ¿no? Pero yo me quedaría con el globo de estos largos de fiesta, inflado, y esto también parece un globo de fiesta. Pero tal vez me equivoque, ¿no? Este es el Air Force One, y aquí hay un pequeño objeto alrededor, y acá hay otro pequeño objeto al lado del Air Force One. Está la persona que tomó, dice que tomó al avión tratando de sacar una buena imagen y después viéndolo pues encontró los objetos que andan alrededor del Air Force One. Me imagino que es donde llevan siempre al presidente. Tal vez sea este, si no corríjanme, pero no deberían de estar tan cerca del avión estos objetos. Así fueran ovnis o así fueran drones o así fueran globos. Este también se tomó, vemos el objeto, vamos al siguiente. Es un detalle del mismo, tiene una pequeña estructura,
es posible que sea un ovni. Este me gusta, es en Nueva York, me gusta mucho la foto y es interesante. Vamos a cambiar un poquito contraste para que se vean los detalles. Vamos a bajar el brillo y aquí podemos ver inclusive los elementos de atrás. Y creo que hasta ventanas estamos viendo en este elemento. O ya me los estoy imaginando. Se ve que tiene una estructura y que tiene una especie de domo. Y su panza es el clásico ovni. Claro, con un desenfoque de movimiento. Porque estos no tienen desenfoque, entonces no se estaba moviendo la cámara en sí, sino se estaba moviendo el objeto. Es muy buena la foto. Me gusta. ¿Qué piensan ustedes? A ver, vamos a regresar a como estaba. Es muy buena. Tendría que analizarla a detalle, pero estoy seguro que no voy a encontrar tanto problema porque miren, no hay tanto pixel. O sea, se mezcla bien los colores, los tonos y el elemento. Entonces hay algo ahí realmente. Me gusta esta imagen. Muy simbólica, por cierto. Este es posible que sea un reflejo. Si se tomó del interior de un vehículo o un reflejo en un vidrio. Se ve extraño, se ve fuera de lugar, pero tal vez esté ahí, no lo sé. No les puedo decir tampoco que sea un reflejo. Un montaje podría ser también. Espero que no. Espero que haya sido un objeto que realmente lo vio ahí y le tomó la imagen. Pero no, como que algo no cuadra, no embona aquí. Podemos ver nopales, un árbol, las nubes y un ovni con desplazamiento muy rápido. Creo que es bueno este. Para mí es bueno. Sí, los píxeles no se ven dañados. Se ve como parte de la misma imagen. ¿Ustedes qué piensan? Vamos al siguiente. Espero no estarlos aburriendo con tanta cosa. A mí me encanta, pero tal vez se puedan aburrir un poco, pero es divertido analizar y ver estas fotografías. Miren, ¿esto qué les parece? Esto no parece un globo, tampoco parece un dron. Es algo que no debería estar ahí. Otra imagen. Y el objeto está arriba. Entonces, eso no es un globo. A mi punto de vista. Es interesante. Y pequeño que se ve en la imagen, pero logramos ver a detalle. Esta es una foto rara. Este señor tiene una sonrisa extraña. Pero lo que nos interesa es esto. ¿Qué es esto? ¿Es como un avión? Tal vez. Vamos a ver, esto está en foco, esto está en foco, esto está en foco. Entonces esto está pasando con velocidad. Es muy posible que esto esté como a esta altura y es posible que sea un juguete de algún niño. No parece estar tan lejos, no hay contaminación atmosférica, sino estos colores se irían integrando con estos si estuviera muy lejos y sería gigante, ¿no? Entonces tal vez esté a la distancia, no sé, de estos matorrales y alguien lo haya aventado y vaya volando hacia allá. Posible que sea un avioncito. También todavía la sonrisa de este tipo me pone como que pero bueno, vamos adelante, buena foto. Este es difícil. Se ve que es un objeto que está ahí. Como ven, ¿será un globo con el reflejo del sol o será una nave con propulsores?
o con luces. De todas maneras es interesante, ¿no? Y aquí hay otra, miren. Esta es buena, me gusta. Es una secuencia de imágenes. Oh, interesante. En esta parece que está saliendo algo o hay un reflejo fuera del lugar aquí. Wow. Bueno, esto sí es un ovni, está muy, muy, muy interesante. También puede ser un globo de fiesta, plateado, y que le esté dando la luz y esto genere unos reflejos que parecen luces. Aquí parece que son reflejos, ¿eh? Pero aquí hay un reflejo donde no existe nada y eso es lo que me extraña. Entonces es una luz que está saliendo. Bueno, vamos a dejarlo en la incógnita, vamos a dejarlo un 70 para un ovni y 30 para un globo. ¿Vale? Nada más porque me llamó la atención esta imagen. Está muy bonita esta imagen. Bueno, bonita en cuanto a la cantidad de nubes, pero la calidad no es muy buena y acá hay un objeto que puede ser cualquier cosa, ¿no? No tengo tanta calidad para verlo, pero se las muestro a ustedes. Ahí está nuestro objeto. Y esto no sé qué sea. Tal vez es un cono de helado con un helado gigante y una cuchara. O tal vez es un globo. O tal vez es un ovni. ¿Cómo ven ustedes? Pero está volando. Y es algo interesante. Me imagino que esta foto es esta. Sí, me gusta. Esto... No sé cuál sea su ovni en específico. Vamos a ver con los contrastes. Un poquito de corrección, brillo. Me imagino que se refería a que este es el ovni, ¿no? Pero esto está sobre un cable que va atravesado de aquí hasta acá. Entonces esto no puede ser el ovni. Este simplemente es para que vean dónde está el cable. Y esto pues es como una caja que está ahí flotando. Pero eso es parte de la nube. Entonces, bueno, vamos a dejarlo en no estoy seguro. Aquí tal vez. Aquí hay algo extraño, una lucecita, no sé. Vamos a ver la siguiente. Ah, sí, ese era su ovni. No, pues yo creo que esto no es un ovni. Esto se ve que va en un cable. Y los cables, si se dan cuenta, son paralelos a estos que están aquí. Entonces es parte de la misma línea. Aquí vemos un objeto extraño. Podría ser un helicóptero a la distancia. No estoy muy seguro, no se alcanza a ver. O podría ser un ovni. El mar, los reflejos se ven interesantes. Y aquí hay un objeto que también se ve interesante. De hecho parece un nicho y como que hay alguien adentro. Tal vez es un ovni de energía, tal vez es un montaje. No veo que sea un lens flare, no veo luz ni sol por ninguna parte. Se ve que el sol está a nuestra espalda, entonces por los reflejos. Aquí se alcanzan a ver dónde se está reflejando la luz en algunos techos, entonces debe estar a nuestra espalda y arriba. Pero esto está completamente iluminado y se ve interesante.
Entonces puede ser un ovni de energía o de luz. ¿Qué les parece? Vamos con la siguiente. Espero que no se hayan cansado. Esto parece un avión y esto parece una esfera. No sé la distancia en que esté entre el avión y la esfera, pero si están a la misma distancia, esto es relativamente grande. Entonces, avión y esfera. Familia reunida y una caja, un bote volador o algo raro. Píxeles extraños alrededor de esto. Parece, a simple vista parece un recorte mal hecho, pero vamos a ver si se pixelea igual. Bueno, pues aquí también tenemos píxeles fuera de lugar y cajas. Vean el árbol. Entonces es posible que sea pues algún artefacto, algún elemento malo pues de la imagen completo. Yo les diría que es un montaje, pero aquí veo estos mismos elementos que no están funcionando bien. Vamos a ver, aquí hay otra imagen. No son los mismos tiempos, vean la mano, pero ya no está la caja o el bote volador. Esto es muy extraño, no sé qué sea. Va dejando una estela doble, hay un eclipse y aquí va la estructura y va dejando esta doble estela. Sigue avanzando. Esto creo que es un montaje para mí, porque la iluminación acá es muy naranja, muy intensa. Deberíamos tener estos tonos en la parte baja y esta parte de arriba estar en sombras o en penumbra. Además que todo lleva movimiento. Dense cuenta del movimiento de esto. Pero esto no tiene ningún movimiento. Esto debería tener, si está estático, debería tener esta misma desplazamiento. Y si está moviéndose, debería tener un desplazamiento más grande. Y los colores deberían de coincidir con el ambiente. Esto creo que es un mal montaje. Vamos al que sigue. Otra vez el Dorito, pero el Dorito sin luz, el que habíamos visto. Está interesante este. Voy a buscar el otro Dorito, el que estaba iluminado, y los voy a comparar uno con otro, para ver si es el mismo lugar. Esta foto es buena, es interesante. Se ven los rayos de luz, como parece que hay un objeto que los está evitando o está interfiriendo la iluminación. Y aquí el autor de esta imagen hizo un análisis sobre esto, muy interesante. Inclusive aquí debió de haber cerrado esta. Hizo varias imágenes, hizo varias tomas de esto. Parece que es un video. Este es bueno. Este también es interesante. Es una pequeña objeto. Tal vez podría ser como la nave de Boba Fett. No sé. No tiene forma de un globo convencional. Entonces sí parece algo de alguna pieza mecánica. Esto me parece un poquito fuera de lugar. Creo que tengo otra imagen aquí, ya con el color corregido. Tiene algunos elementos. Tal vez esté montado, tal vez no corresponda. Pero si no, pues es el clásico ovni, hasta con ventanas. Y parece que tiene tiras colgando, no sé. O será algo que trae la imagen. Es una buena imagen. Aquí lo vemos arriba de una casa, un objeto volador. También interesante. Esto podría ser un ovni. Yo vi una vez uno de colores así muy parecido. Pero aquí ya me parece más un pequeño globo de estrella o algo similar. Con las puntas rojas y puntas verdes. Tal vez sea un globo. Tal vez sea un ovni. Tiene más parecido a un globo. ¿Ustedes qué creen?
Esto está interesante. Un objeto largo. Se ve que no hay movimiento. Tal vez sean estrellas, vamos a ver. Y el objeto se ve interesante en sí. ¿Qué creen ustedes que sea? Otro objeto, una foto pequeña, también un objeto inusual, volando. Esta es una buena imagen. Si es real, pues es de las mejorcitas que he visto. Están el objeto o los objetos volando, pero parece que hay una estructura alrededor. Y hay dos objetos. Y aquí inclusive se ve menos intensa la luz. Tal vez sean cuatro luces, o tal vez sean dos objetos. 4 y 4, o dos objetos. El que la tomó decía que simplemente volteó para tomar la multitud y aparecieron estos objetos. No parecen flares de esto, no corresponden a los flares. De hecho, los flares deberían de estar por acá o por acá. No corresponden exactamente al flare. Tal vez sean 4 focos y estos sean los flares de los 4 focos, pero no lo creo. Aunque sí están a una distancia aproximada. ¿Ustedes qué piensan de esto? Aquí tenemos algo fantasmagórico, extraño, verde, volando. Y aquí está la luna. Podría ser una explosión de un cohete. Y la estela que deja cuando explota. De un cohete como de feria. Y que haya dejado esta estela. O simplemente es algo extraño que está volando. Si fuera un video sería más fácil saber qué es. Y aquí tenemos unos pequeñito de esos de una cámara nocturna. Junto a un venado, me parece. Habían unos que les llamaban rods, me acuerdo, que tenían patitas. Y hay unos que son esferitas que andan volando también en las noches y han sido captados por las cámaras de visión nocturna. Y andan entre los árboles, 4 esferas unidas, que ni siquiera parecen sólidos y no parecen luz, solo con visión nocturna los pueden captar. Entonces no tengo idea qué tipo de ovnis sean esos. Y por último, para rematar este ovni, a la distancia parece un ovni, todo se ve normal, el foco, los detalles y el objeto. Parece que sí capturó algo ahí. Como les digo, puede ser un globo o un ovni. Una nave tripulada, no tripulada, de la procedencia donde ustedes quieran. Bueno, ¿cómo ven este asunto? ¿Les gustó? Espero que les haya gustado, espero que se hayan sentido cómodos con esto. Espero que me hayan soportado un rato con estas definiciones o esta... Bueno, fue más que análisis, es como ir viendo lo que hay. Porque les debía tiempo, hace mucho que no hacía este tipo de videos. Les debía algo de tiempo para compartir con ustedes algo de lo que tenía aquí, ¿no? Espero les haya gustado y vamos a seguir analizando evidencias. Ustedes díganme qué foto les gustó, qué foto les parece que no sea un ovni, pónganme el tiempo, denme sus opiniones, eso ayuda mucho. Y seguimos adelante analizando, viendo y tratando de entender qué es esto del fenómeno ovni, o fenómeno extraterrestre, o intraterrestre, o interdimensional, o de otro tiempo. Todavía no podemos decidir qué es, o saber qué es exactamente. Bueno, los saludo, cuídense mucho, y nos vemos pronto. Vamos a seguir haciendo este tipo de análisis, ¿ok? Hasta luego. Bye.